transmisión de la Iglesia Luz de Vida. Gracias a Dios porque a pesar de la distancia y de las circunstancias que vivimos, podemos seguir en contacto a través de estos medios de comunicación y poder recibir bendición de la palabra de Dios y a través de la alabanza también. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar con nuestra reunión y pedir la dirección de Dios para este tiempo? Oremos juntos. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra, poder hablar de tu palabra, Señor. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que tu palabra pueda seguir llegando hasta los corazones de tu iglesia. Oro, mi Dios, para que seas tú trayendo bendición en este tiempo a cada uno de los que se han conectado, a cada uno de los que están escuchando, Señor, tu palabra en esta hora. Y oramos para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que dirija este tiempo, Señor, que sea tu palabra la que habla en nuestros corazones. Y también, Dios, nosotros disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para estar en comunión contigo en esta hora, Señor. Oramos para que tú seas glorificado a través de nuestra alabanza, que recibas nuestra adoración. Y también, Señor, que nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder de tu palabra. Trae de tu bendición, Señor, a cada uno de los que están conectados en esta hora. Y de esta forma, Señor, unidos, pedimos que tú seas en medio de nosotros, Padre, que a pesar de la distancia, en tu Espíritu, Señor, nos unimos para poder traer tu reino, Señor, a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestra iglesia, Luz de Vida. Oramos que lo hagas así, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Tomemos un tiempo para alabar juntos a Dios. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré
bien, gracias a Dios que podemos tener este tiempo también para alabar a Dios con nuestra voz. Y bueno, ahora vamos a tomar un tiempo para poder abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios ha preparado para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y llegamos al quinto mensaje de esta serie Cadenas de Gozo, basada en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y solamente para hacer un repaso muy breve, en el primer mensaje vimos cómo inició o cómo se fundó la iglesia ahí en la ciudad de Filipos. Vimos algunas características de esta ciudad y cómo fue que comenzó la predicación del Evangelio de Cristo ahí en esta ciudad, y también las situaciones que enfrentó Pablo y Silas, como ir a la cárcel, estar presos por predicar el Evangelio de Cristo, pero cómo esto desencadenó que el Evangelio creciera en esta ciudad. Después, en el segundo mensaje, vimos sobre el informe, que es esta carta que la iglesia de los filipenses estaban esperando recibir, este informe del apóstol Pablo, ya que habían pasado algunos años, algunos dicen que habían pasado más o menos 20 años desde que el apóstol Pablo estuvo ahí en la ciudad de Filipos, y la iglesia quería tener noticias del apóstol Pablo, sobre la situación que él estaba pasando. Entonces envían a este hermano Epafrodito con una ofrenda para él y además para saber la situación de Pablo. Y vimos en este segundo mensaje cómo el informe del apóstol Pablo fue de las noticias que estaban sucediendo en Roma, de cómo las circunstancias y las cadenas de Pablo estaban contribuyendo para que se extendiera el reino de Dios entre los incrédulos, especialmente dice los de la casa del César, pero también cómo estas cadenas y la prisión de Pablo ayudó y fortaleció y le dio valor a la iglesia en Roma para que pudieran seguir ellos predicando el mensaje de Cristo. Y en el tercer mensaje platicamos y vimos, o Pablo nos decía, cómo debe de ser nuestra actitud, nuestra forma de vivir. Dice Pablo, vivir dignos del Evangelio de Cristo, y nos da este ejemplo máximo, que es el ejemplo de Cristo, ahí en Filipenses capítulo 2, cómo Él se despoja de todo para venir a la tierra y vivir entre nosotros como un hombre más aquí en la tierra, estar dispuesto a humillarse e ir hasta la muerte. Dice, esta es la forma de ustedes que deben de vivir. Esta manera esta forma que lo hizo Cristo es el modelo más excelente de vivir de acuerdo al mensaje, al Evangelio de Cristo. Y luego en el siguiente mensaje vimos cómo Pablo dice, esta es la manera en que no deben de vivir y deben de guardarse de la gente que vive de esta manera. Y vimos que eran dos extremos. Por un lado estaba un legalismo y un ritualismo, tradicionalismo de los judíos que se habían convertido al cristianismo, y del otro lado encontrábamos el otro extremo, que era una vida de satisfacer sus deseos de la carne, una vida de libertinaje. Y dice el apóstol Pablo, ninguno de los dos extremos es correcto ni está bien. Para ambos, dice, desespera no cosas muy buenas para ellos. Y Pablo nos llama también y nos dice cómo es que no debemos de vivir. Y ahora en este mensaje llegamos al mensaje o al quinto mensaje de esta serie de Cadenas de Gozo, y vamos a entrar al capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Pero solamente vamos a orar rápidamente para pedir la dirección de Dios. Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón en esta hora. Disponemos, Señor, una vez más nuestra mente para estar en comunión contigo, y oro, mi Dios, para que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú has preparado para nosotros y poder escuchar, Señor, en nuestro espíritu la palabra que tú has hablado, Señor, y que permanece hasta hoy y sigue siendo viva y eficaz. En este día, Señor, envío tu palabra para salvación de aquellos que necesitan la salvación, Padre. Envío tu palabra para fortalecer a los débiles, y tu palabra es enviada, Señor, para edificar a tu iglesia, mi Dios. Haz tú la obra en nuestros corazones en este día, Señor Jesús, para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Tenemos el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y esta carta
como toda la Biblia, pues no fue escrita en capítulos o separada en capítulos y versículos como lo tenemos tú y yo. Eso fue una cuestión para simplificar nuestra lectura y poder encontrar y ubicarnos en la Biblia. Pero toda esta carta de Pablo a Filipenses pues fue escrita de una manera, digamos, seguida o corrida. Y en el capítulo 4 comienza el versículo 1, el apóstol Pablo diciendo: así que hermanos, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Este primer versículo viene conectando la idea que el apóstol Pablo, o con la que termina el párrafo anterior, si pudiéramos decirlo así, o el capítulo anterior, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia: ustedes no deben de gloriarse, no deben de gozarse en lo que ustedes son, como lo hacían los judíos, pero tampoco su gozo tiene que estar en satisfacer las necesidades carnales o los deseos carnales de su vida, sino que nosotros, dice el apóstol Pablo en los versículos anteriores, nuestra ciudadanía, nuestro gozo está en los cielos, de donde esperamos también a Cristo. Y la semana pasada terminábamos el mensaje hablando sobre cómo nuestra vida tiene que estar, nuestros ojos tienen que estar viendo hacia arriba, hacia Cristo, de donde Él viene, y decíamos que no era una cuestión o una actitud solamente física de mirar hacia arriba, sino que nuestros ojos espirituales puedan estar enfocados en las cosas de Dios, enfocados en Cristo. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo y de lo que habló Jesús también leímos en el libro de Lucas. Y el día de hoy, el apóstol Pablo, ahora que continuamos con el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses, dice Pablo: así que hermanos, estad así firmes en el Señor. O sea, nuestra firmeza y nuestra permanencia en el camino de Dios tiene que ser siempre Cristo, ninguna otra cosa más, sino Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Y hemos visto en semanas pasadas cómo siempre todo apunta hacia Cristo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Luego en el segundo versículo y en el tercer versículo, el versículo 2 y 3, Pablo está mandando un mensaje ahora específico a dos mujeres. dice Pablo: le ruego a Evodia y a Síntique que permanezcan unidas, que sean de un mismo sentir, y le encarga ya a su fiel colaborador, dice, que la iglesia pueda mantenerse unida, que pueda ser de un mismo sentir. Y esto lo veíamos también en semanas pasadas cuando abordamos el capítulo 2, que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses: sean de un mismo sentir, estén en unidad. Y vimos cómo él estaba tomando la idea de Jesús en la oración que él hace al Padre en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora a Dios y le dice: Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno. Y dice Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a otros. Y el amor y la unidad a la que el apóstol Pablo está llamando a estas dos mujeres es a la que nos llama a todos los cristianos. Seguramente habría alguna situación específica ahí por lo cual Pablo aborda específicamente a estas dos personas, pero es la misma unidad que el apóstol Pablo está llamando, o de la que está hablando a través de toda la carta. Y digamos que este final o este último capítulo que nosotros leemos es como un resumen de todo lo que el apóstol Pablo ha estado hablando en las líneas anteriores. Luego en el versículo 4 nos llama el apóstol Pablo a regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez dice Pablo: regocíjense en el Señor siempre. Nuestro gozo, hemos visto que debe de ser Cristo. Vimos que nuestro gozo no deben de ser las circunstancias que estamos viviendo, porque Pablo está escribiendo desde una cárcel, desde la prisión. Entonces Pablo no estaba pasando, puedo decirlo entre comillas, unas circunstancias buenas o favorables. Él estaba preso, pero él no veía las circunstancias, él veía a Cristo en ese momento, o a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. Por eso dice: regocíjense en el Señor. Pablo vimos que llama a la iglesia a no gozarse o no regocijarse de lo que somos o de lo que pudiéramos ser como lo hacían los judíos,
sino en Cristo, en el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. No gozarnos, o que nuestro gozo no esté en satisfacer los deseos de la carne, sino que nuestro gozo tiene que ser Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo ha tratado de comunicarnos a través de toda esta carta, y comunicárselo a la iglesia de los filipenses en ese tiempo. Luego en el versículo 5 nos llama a una vida de servicio y de humildad, retomando esta idea del capítulo 2 que vimos, de Cristo como el ejemplo máximo de humildad y de servicio, que vino aquí a la tierra para darse para todos nosotros. Por eso Pablo dice ahí que podamos ser, o que podamos darnos, que podamos dar testimonio a la gente con nuestro servicio, y de muchas maneras. No voy a profundizar mucho en este versículo. Quiero pasar al siguiente versículo 6. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 6, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Lo voy a leer otra vez. Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y cuando yo leo este versículo y veo mi realidad humana, y seguramente tú te vas a identificar también con esto, es que nuestra realidad o la tendencia humana es hacer completamente lo contrario a lo que nos dice la Biblia. Aquí dice Pablo: no se preocupen por nada, oren por todo. La realidad es que tú y yo nos preocupamos por todo y no oramos por casi nada. Esa es la realidad. Y es dura la realidad, pero es necesario decir la verdad, porque muchas veces cuando enfrentamos una situación difícil en nuestra vida, una crisis, una pérdida, una enfermedad, llámale como tú lo quieras llamar, o lo que tú estés viviendo en este tiempo, la tendencia humana siempre va a ser primero preocuparnos. Enfrentamos una situación que muchas veces estas situaciones no las teníamos planeadas y no las esperábamos, por eso nos toman por sorpresa. Y la primera reacción es preocuparnos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a conseguir el dinero? ¿Dónde vamos a conseguir el hospital? ¿Dónde vamos a conseguir la escuela? Lo que sea, llámale o pon el nombre que tú quieras. Primero nos preocupamos, y después de eso, como seres humanos, buscamos nosotros poder solucionar la situación o salir de la situación. Siempre después de preocuparnos como seres humanos, nuestra tendencia va a ser buscar una respuesta, buscar una solución o una salida a la situación que estamos enfrentando. Y esa es la tendencia humana. Seguramente tú lo has hecho también. Yo lo he hecho y estoy seguro que tú también lo has hecho. Enfrentas una crisis y enseguida buscas una salida a una situación en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu capacidad, quizá con tus recursos físicos, económicos, materiales, los recursos que tú quieras, y terminas cansado. Terminamos cansados después de tratar de esforzarnos por salir de esa situación que hemos enfrentado. Y nos desgastamos físicamente, gastamos nuestros recursos, gastamos nuestra fuerza, nuestra capacidad no da para tanto, y fracasamos en poder solucionar la crisis o la situación que estamos enfrentando. Y es hasta ese momento en donde muchas personas dicen: bueno, pues no queda nada más que orar. Y esto lo voy a decir de esta manera, y perdón si ofendo, pero es una tontería decir eso, porque la oración no es nuestro último recurso. Dios no dejó la oración como el último recurso después de yo haber intentado solucionar mis problemas o mi situación. La oración, dice aquí Pablo, es su primer y su único recurso en las situaciones que estemos enfrentando. Dice Pablo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y el apóstol Pablo, quien está escribiendo estas palabras, no lo está haciendo el apóstol Pablo nada más porque
quería llenar ahí la hoja o el papiro que ya había comprado y pues ya había gastado dinero en comprar ese trozo de piel, entonces pues tenía que ir rellenarlo con algo, pues diles que oren. Para nada, quien escribe esto es un hombre que tiene conocimiento de causa y sabe el poder que hay en la oración. Él está preso, ya habíamos hablado de eso, él estaba preso. Él estaba esperando la resolución de su juicio, que él había dicho, yo no sé si esto va a terminar en muerte, no sé si voy a terminar muerto después de esto. Él está escribiendo preso, está encadenado, él está lejos de su casa, lejos de la iglesia, lejos de su familia. Él tiene a un lado un guardia de los mejores, de la élite de los soldados romanos, está custodiándolo día y noche. O sea, no es alguien que está escribiendo desde unas vacaciones, no es alguien que está escribiendo desde la comodidad de su casa, no es alguien que está escribiendo desde la opulencia o desde la riqueza, es alguien que está preso y le dice a la iglesia que está libre y nos dice a nosotros que estamos libres, gracias a Dios. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Es un hombre que con su testimonio y con lo que él vivió, con sus cadenas, después nos dice, imítenme, lo que han visto de mí, que yo he aprendido de Cristo, ustedes imítenme también. Entonces este mensaje y estas palabras del apóstol Pablo, con toda autoridad, el apóstol Pablo nos dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Yo te pregunto el día de hoy, y pregúntate a ti mismo, una vez más, autoevaluación. ¿Qué es lo que te preocupa este día o qué es lo que te ha estado preocupando en esta semana? Quizá desde meses atrás, el año pasado te preocupó y sigues trayéndolo hasta este día. Pero ¿cuál es la preocupación que hay en tu vida hasta el día de hoy? Piénsalo bien y respóndete a ti mismo. Bueno, la respuesta es ora por eso. Ora y entrégaselo a Dios. Y podemos pensar, ay David, o ay Pablo, qué fácil, ¿no? Qué fácil decir, ora y entrégaselo a Dios. Otra vez, este hombre está escribiendo desde una prisión. Él tiene toda la autoridad para decirnos, no se preocupen, oren por eso. Tú y yo no estamos en esa circunstancia. Si hay algo en nuestra vida que nos preocupa, debemos de orar por eso y dejarlo en manos de Dios. Pedro también, apóstol de Cristo, en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra vez, echando dice toda vuestra ansiedad, no solamente la que nosotros no podemos resolver. Toda nuestra ansiedad hay que ponerla, hay que entregársela a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti, Él ha tenido cuidado de mí y Él va a tener cuidado de nosotros. Esa es la promesa. Escrito está, Él tiene cuidado de nosotros, pero nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en su palabra, en que Él lo ha dicho y en que Él lo va a cumplir. Después leemos en primera de Juan, también Juan, apóstol de Cristo, en su primera carta, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15, dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si David pide algo a Dios conforme a su voluntad, yo tengo la seguridad de que Él me oye, porque así está escrito en su palabra. Y luego dice el siguiente versículo 15, y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, dice Juan primero, debemos de saber y debemos de tener la confianza que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. O sea, ¿hay oraciones que Dios no escucha? Sí, hay oraciones que Dios no escucha. Cuando oramos conforme a su voluntad, tenemos la garantía y la seguridad que Él nos oye. Y si ya me escuchó, dice Juan, entonces yo, David, debo de tener la seguridad de que ya tengo esa respuesta a la oración que yo elevé. Seguramente hay oraciones que tú y yo hemos elevado que no han sido respondidas, que no han sido escuchadas delante de Dios porque no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Biblia dice Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites, no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces
David ha tenido muchas oraciones que no han sido respondidas porque tristemente y equivocadamente he pedido para satisfacer mis deseos. Es una realidad, seguramente tú también, pero dice aquí Juan, cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, tenemos la seguridad de que Él nos oye, y si Él ya nos escuchó, entonces Él va a respondernos a esa oración. Y por eso, regresando a la carta de Pablo a los Filipenses, tú y yo tenemos que orar por todo y tener la seguridad de que si Él ya nos escuchó, Él va a responder según su voluntad. Después dice Pablo, antes Jesús dijo en Mateo registra estas palabras de Jesús también, del mismo Jesús. Mateo 11:28 dijo Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, cuando tú y yo estamos preocupados, afligidos, angustiados, no importa si tú y yo ya intentamos solucionar las cosas en nuestra fuerza, no es tarde para regresar o para ir a Cristo. A pesar de nuestro cansancio, a pesar de nuestro agotamiento, a pesar de la fatiga, a pesar de que ya estamos quebrados quizás, no es tarde para regresar, porque Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. No dice: vengan a mí los que están frescos, los que no les ha pasado nada, los que van muy bien. Dice: vengan los cansados, los trabajados, yo les voy a dar descanso. Y cuando tú y yo aprendemos a descansar en Cristo, es algo maravilloso, porque Él toma, como dice Pedro, toda nuestra ansiedad. Él toma toda nuestra ansiedad y nos da ese descanso, esa paz que tú y yo necesitamos. Después, la siguiente parte del versículo 6 de Filipenses dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias. La segunda parte dice: denle gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Denle gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho. Encontramos en repetidas ocasiones a través de toda la Biblia cómo se nos llama a ir a la presencia de Dios con gratitud. Leemos en los Salmos que dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Aquí Pablo le dice a la iglesia de Filipenses y nos dice a nosotros: oren por todo lo que, agradezcan por todo lo que ya ha hecho Él, claro, en oración. Cuando tú y yo agradecemos lo que Dios ya hizo, tú y yo estamos recordando el poder que Dios tiene y cómo Él ha obrado a nuestro favor. Por eso leemos mucho en los salmos, cómo hay muchos salmos que nos están repitiendo la historia que tú y yo leímos en Éxodo, que leímos de los reyes, y a veces los podemos leer y podemos decir: esto yo ya lo leí antes. No sé si alguna vez tú has pensado: pues ya me lo brinco, al cabo ya sé cómo es. No lo hagas, porque los salmos y los cánticos que elevaba el pueblo de Israel a Dios, recordando las maravillas que Dios había hecho, eso aumentaba su fe para poder enfrentar las situaciones que ellos estaban viviendo en su presente. Leemos salmos donde nos narran o nos recuerdan cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Él abrió el mar, cómo Él destruyó o echó abajo las murallas de Jericó, cómo Dios hizo muchísimas cosas, cómo Dios les mandó el maná del cielo, cómo salió el agua de la roca. Y ellos están recordando eso no nada más como un cuento, no nada más para decir: ¿qué pasó antes? No, pues fíjate que Dios hizo esto y aquello. No eran historias, porque ellos al recordar, Dios les había dicho a Israel en Deuteronomio capítulo 6, dice: estas cosas que yo te mando estarán en tu boca y se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando salgas por el camino, cuando regreses, cuando te levantes, cuando te acuestes. Las pondrás en las puertas de tu casa, serán como señal, las tendrás en tus manos, en tu frente. Porque al recordar, cuando tú y yo recordamos las obras de Dios, tú y yo estamos dando testimonio del poder de Dios que Él ha obrado a nuestro favor. Pero también eso nos da a nosotros la esperanza y la fe que tú y yo necesitamos en este tiempo de respuesta, voy a decirlo así, en lo que tú y yo elevamos la oración a Dios y agradecemos a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Eso aumenta nuestra fe para permanecer y esperar la respuesta de Dios
y no atrabancarnos para tú y yo hacer algo. Para no, voy a decirlo así, para no meter el pie, para no meter la pata, como muchas veces comúnmente se dice y lo hacemos. Porque le oramos a Dios, pero no esperamos en Él. Tú y yo nos levantamos y nos atrabancamos para querer nosotros otra vez buscar la respuesta. Y así no es. Dice Pablo, oren, no se preocupen por nada, oren, denle gracias a Dios y esperen en Él. En esta gratitud, en este agradecimiento a Dios implica que tú y yo estamos esperando. Cuando tú y yo le agradecemos a Dios y recordamos lo que Él ha hecho, eso es testimonio para nuestro corazón, para nuestro espíritu, del poder de Dios y cómo tú y yo confiamos en que Dios obre una vez más en favor nuestro. Por eso dice Pablo, agradezcan lo que Dios ya ha hecho por sus vidas. Un ejemplo, cuando nosotros estábamos buscando una casa para vivir, mi familia y yo, para pues, tener un lugar, estábamos buscando rentar una casa y la casa en la que vivimos ahora fue respuesta a la oración de Dios. Nosotros presentamos una oración específica a Dios. Dios, necesitamos una casa con estas especificaciones, con este precio de renta, en esta ubicación, y la queremos así y así, y descansamos en Dios. Y a la vuelta de una semana recibimos la llamada de quien nos renta en la casa en la que estamos, con todo lo que nosotros habíamos pedido. Y cuando yo recuerdo eso, cuando yo recuerdo esa oración contestada, yo le doy gracias a Dios por lo que Él hizo, pero también aumenta mi fe para seguir orando y seguir esperando en Él. Seguramente tú también tienes un testimonio que pudieras compartir. Bueno, eso que tú recuerdas, eso que pudieras compartir, es el testimonio de la fidelidad de Dios y del poder que Dios tiene para responder a la oración. Ahora, ¿qué pasa o qué hacemos en lo que Dios responde? Porque gracias a Dios que para nosotros fue el lapso de una semana, pero hay oraciones que Dios no responde en una semana. Hay oraciones que, voy a decirlo de esta manera, porque dice la Biblia que Dios no retarda, pero para ti, para mí, aparentemente Dios se tarda un mes, se tarda un año, a lo mejor muchos años. ¿Qué hacer mientras estamos esperando? ¿Y qué pasa mientras estamos cumpliendo ese tiempo de espera? El versículo 7 de este capítulo 4 de Filipenses, dice el versículo 7, esta es palabra de Dios para todos, y dice, la paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Me gusta mucho cómo lo traduce esta versión de la Biblia. La paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Mira, el resultado de no preocuparnos por nada y llevar todo en oración delante de Dios, dándole gracias por lo que Él ya ha hecho, entonces, mientras tú y yo esperamos, ¿cuál va a ser el resultado? Poder estar en paz, poder estar tranquilos. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 7. En otras palabras, si tú y yo no nos preocupamos por nada, oramos por todo, le damos gracias a Dios por lo que ya ha hecho Él, entonces, mientras tú y yo estamos esperando la respuesta, dice aquí Pablo que Dios va a poner su paz en nosotros para que guarde nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y eso es algo muy valioso y es algo muy precioso. Dice, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Ojo, hay muchas personas alrededor del mundo que elevan oraciones a Dios. Hay personas que oran a Dios, pero no creen en Dios. Hay personas que tienen su fe puesta en otra cosa o en otra persona, pero oran a Dios. Hay personas que aún son malas y son pecadoras y son perversas, pero ellos oran a Dios. Ahora, la seguridad y el privilegio que tú y yo tenemos como hijos de Dios, dice aquí, es que mientras esperamos la respuesta,
O sea, ya leímos en Juan, ya Juan nos dijo que si oramos vamos a tener lo que pedimos. Bueno, mientras lo obtenemos, tú y yo como hijos de Dios tenemos este privilegio que no lo tiene cualquiera, que es estar en paz en ese tiempo de espera, en lo que llega la respuesta. Hay personas que elevan su oración a Dios, pero no tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice aquí Pablo. Hay personas que han orado o hacen oración a Dios, pero están esperando con ansiedad, están esperando con temor, están esperando con miedo la llamada del doctor, están esperando con miedo la llamada de su hijo, de sus padres, están esperando con temor, con incertidumbre. Pero para quienes somos hijos de Dios, quienes pertenecemos a Jesucristo, ese tiempo de espera se convierte en un tiempo de paz, en un tiempo de gratitud a Dios. Y esto es solamente para quienes pertenecemos a Cristo Jesús. Este es un privilegio que Dios nos da a nosotros. Y debemos de valorarlo, debemos de gozarnos en ese tiempo de espera. Porque de aquí a que llegue la respuesta a nuestra oración, dice aquí Dios, me gustó mucho cómo lo dice esta versión, la paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Esta idea que el apóstol Pablo está usando de la guardia, ellos lo vivían diariamente. En el Imperio Romano se hacían cambios de guardia. O sea, venían soldados a cuidar en ciertos horarios, cumplían su tiempo, se iba el soldado, venía otro soldado y estaban en guardia, estaban rolando las guardias. A lo mejor como en tu trabajo hay guardias o no sé, ¿verdad? Bueno, así como están esos guardias y no como los soldados, no como los guardias que a lo mejor se pueden dormir, estar distraídos, no. La paz de Dios guarda nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Porque dice en Isaías, esta es la misma idea que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, Dios le había dicho. Isaías 26 versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra mente es el campo de batalla más grande y más asediado que existe en el mundo. Tu mente es el campo de batalla más grande que existe y al que te vas a enfrentar. Y Dios sabe eso y el diablo sabe eso. Después vamos a hablar en otra ocasión sobre esto. No voy a profundizar mucho aquí, pero el diablo sabe esto y Dios sabe eso. Por eso el ataque del enemigo es para nuestra mente, nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Y como Dios sabe que ese es el campo de batalla donde se dan muchas luchas, todas nuestras luchas se dan ahí. Por eso dice Dios, yo voy a poner mi paz para que guarde sus pensamientos y sus sentimientos mientras viene la respuesta. ¿Por qué? La estrategia más efectiva del diablo, que ha sido, voy a decirlo así, 99% más efectiva en toda la historia de la humanidad, exceptuando el 1%, digámoslo así, a Cristo como ser humano, hablando de Jesús como ser humano, es el engaño y es la mentira. ¿Por qué? En Génesis capítulo 3, la primera vez, digámoslo así, que encontramos la estrategia o el recurso del engaño hacia los humanos de parte del diablo, el diablo le dice a Eva, Génesis 3 versículo 1 le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, está engañando a la mujer. Dios no había dicho eso, y no voy a retomar mucho este versículo, pero Dios no les había dicho eso. Dios les había dicho lo contrario. Ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto. Ustedes pueden comer de todos, excepto de uno. Y el diablo engaña. Dice la Biblia que él es padre de mentira, es mentiroso desde el principio. Y el diablo engaña a Eva y con la duda que pone en su corazón la lleva a dudar de Dios, a dudar de la soberanía de Dios. ¿De verdad lo que Dios nos ha dicho es lo mejor? ¿O podemos tomar esta otra opción? ¿Podemos hacerlo a nuestra manera? Y conocemos el resto de la historia, ¿no? Pero en Cristo
En Cristo el diablo quiso utilizar su misma estrategia y leemos en Lucas capítulo 4 este pasaje de la tentación cuando Jesús está en el desierto y es tentado. Habían pasado 40 días de ayuno, él venía, digámoslo así, después de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por el diablo y el diablo le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había pasado 40 días ayunando. Físicamente Jesús estaba débil. Físicamente Jesús tenía hambre. Hablando físicamente, pero en su espíritu él había sido fortalecido. Su espíritu estaba fortalecido y él no creyó esta duda y esta mentira del diablo. Nota, le dice: si eres hijo de Dios. ¿Por qué le dice eso? Porque voy a decirlo así, 40 días antes Jesús había sido bautizado y se habían abierto los cielos y habían escuchado Jesús, Juan el Bautista y todos los que estaban ahí habían escuchado esta voz del cielo que le dijo a Jesús: este es mi hijo amado. Dios había abierto los cielos y había dado este mensaje: Él, Jesús, es mi hijo amado. Me complazco, me deleito en él. Y lo que está cuestionando acá el diablo no es el poder de Jesús. No está cuestionando si Jesús tiene poder para convertir las piedras en pan. El diablo quiere poner en el corazón de Jesús la duda: ¿verdaderamente eres el Hijo de Dios? O sea, ¿verdaderamente tienes el respaldo de Dios? A ver, demuéstralo, a ver si es cierto. A ver, pídele a tu Padre que te respalde en este momento para ver si verdaderamente eres hijo, para ver si verdaderamente Dios se deleita contigo o se deleita en ti. Y este engaño, como lo hizo con Eva, como lo ha hecho a través de toda la historia, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo, hemos sido engañados muchas veces y nos pone la duda en nuestro corazón, porque el propósito del diablo es que tú y yo seamos sacudidos y sucumbamos ante la duda y decir: ¿de verdad Dios? ¿De verdad Dios puede hacer eso? ¿O de verdad Dios va a hacer eso? O leemos la palabra y decimos: ¿de verdad Dios tú hiciste eso? O le pedimos a Dios: Dios, te pido por eso, y ponemos nuestra oración delante de Dios, pero después viene la duda, viene el enemigo y pone la duda: ¿de verdad? ¿No será que Dios ya se tardó? ¿No será que Dios se equivocó? Y a lo mejor vemos la respuesta de la oración de otra persona y el enemigo pone duda en nuestro corazón. Esa es la estrategia más efectiva que ha tenido el diablo a través de toda la historia, excepto en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo mantuvo su mente, Cristo mantuvo su fe en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho de él, en las promesas que Dios había dicho y en la palabra que Dios había hablado, y en la palabra, voy a decirlo de esta manera, Jesús adentro de él. Es como si Jesús hubiera recordado estas palabras: sí soy su hijo amado. No tengo que demostrarte nada, yo estoy seguro y tengo la certeza y tengo fe. Mi corazón, mi mente, mis sentimientos, como dice Pablo, están en paz porque sí, yo sé que soy su hijo, no tengo que demostrarte nada. Porque su corazón, su mente, sus sentimientos estaban siendo guardados por la paz de Dios, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso dice Pablo: su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Cuando tú y yo descansamos en la paz de Cristo, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana, que nuestra razón. Después en el versículo 8 nos dice cómo podemos mantener en nuestra mente la paz de Dios. O sea, porque la paz de Dios viene a nuestra mente, pero puede irse cuando viene la duda. Entonces, ¿cómo podemos mantener en nuestra mente esa paz de Dios? ¿Cómo puede permanecer la paz de Dios en nuestra mente como pasó en el caso de Cristo? Bueno, nos da aquí una estrategia y nos da voy a decirlo así, este filtro por el cual tú y yo debemos de pasar todos nuestros pensamientos. Dice Pablo: bueno, ustedes tienen que pensar
lo que es verdadero. O sea, viene un pensamiento a mi vida, yo automáticamente tengo que, esto es práctico, de verdad, esto es práctico, tengo que ejercitar mi mente para que en el momento que viene la duda, en el momento que viene cualquier pensamiento, yo debo rápido filtrar ese pensamiento y decir, este pensamiento es verdadero. Ahora, ¿verdadero en base a qué? Regresando al ejemplo de la tentación de Jesús ahí en el desierto, Dios le había dicho a Jesús, tú eres mi hijo amado, yo me deleito en ti. Ahora, el diablo le dice, si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. La norma de verdad de Jesús fue lo que Dios había dicho de él. Esa era la verdad de Cristo. Soy hijo de Dios, soy el hijo de Dios. Ahora, si tú y yo no tenemos una norma de verdad y tú y yo pretendemos vivir en base a la relatividad, como ahora que todo, pues no existe una verdad absoluta, todo es verdad, bueno, agárrate porque te van a dar con todo por todos lados. Si tú no tienes una norma, si no tienes una brújula, si no tienes algo que te guíe en tu vida, entonces te va a dar el diablo con todo y agárrate. Porque esa es la forma en que él trabaja. Pero si tú y yo tenemos la palabra de Dios, como la misma Biblia dice que su palabra es verdad, Jesús oró por nosotros y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si tú y yo creemos eso en nuestra vida, entonces tú y yo tenemos la verdad absoluta. Necesita la humanidad necesita verdades y necesita absolutos. No podemos andar por el mundo como muchos creen, creyendo en la relatividad. Eso es una tontería. Tú y yo necesitamos creer la verdad de la palabra de Dios porque marca el rumbo por el cual tú y yo debemos de vivir, nos da las normas, nos da los códigos de vida, a pesar y ha trascendido las circunstancias, y ha trascendido años, ha trascendido imperios, ha trascendido culturas, y la norma de Cristo es la única verdad que tú y yo tenemos que vivir. Así que cuando pienses algo, cuando venga un pensamiento a tu mente, fíltralo por la verdad de Dios. Eso que Dios ha dicho, ese pensamiento que yo tengo o que vino a mi mente, es verdad, Dios lo ha dicho en su palabra, es lo que Dios ha dicho de mí, es lo que Dios ha dicho de quién soy yo. A lo mejor puede ser cosas que te han dicho, no vales nada, no sirves para nada, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Infinidad de cosas o pensamientos que el enemigo puede usar. Bueno, ¿de verdad no valgo nada? Si la Biblia dice que he sido comprado por precio, he sido comprado por la sangre de Cristo. Por eso tú y yo necesitamos la verdad de la palabra de Dios y filtrar todo pensamiento a través de su verdad. Dice aquí, después, todo lo honesto, dice Pablo, filtra el pensamiento que yo estoy teniendo, ¿es honesto o me lleva a la honestidad o hay engaño en ese pensamiento o me va a llevar a cometer yo un engaño? Hay justicia, dice Pablo, todo lo justo, hay justicia en lo que yo estoy pensando, o es un pensamiento corrompido, es un pensamiento injusto, es amable el pensamiento o hay amabilidad en él. Dice, es de buen nombre, o sea, si es digno de admirar lo que yo estoy pensando, si hay virtud alguna en eso, si es digno de alabanza, o sea, digno de ser reconocido o de ser compartido. ¿Qué quiere decir esto? Estos últimos 3 puntos, yo lo aprendí de esta manera y te lo comparto. Cuando venga un pensamiento a tu mente, tú y yo debemos de ser honestos, tú y yo sabemos que vienen pensamientos a nuestra mente, así que de plano sabemos que no vienen de Dios. Son pensamientos de pecado, son pensamientos perversos, son pensamientos de mentira, de engaño, de inmoralidad y muchas cosas que el enemigo lanza a nuestra mente. Y hay cosas que no digo que no necesiten ser filtrados, pero tú y yo sabemos así de entrada que eso no viene de Dios. Pero hay pensamientos que el enemigo utiliza para engañar, como lo hizo con Eva, como lo hizo con Jesús, para distorsionar la verdad, para engañarnos. Yo te voy a compartir algo que yo aprendí y que me ha servido, y espero que te sirva si tú lo pones en práctica. Hay pensamientos que tú y yo tenemos que detenernos y decir, ¿me atrevería a compartir esto con las demás personas con las que estoy? O sea, esto que yo estoy pensando, ¿yo me atrevo a compartirlo con los demás? O la otra, ¿qué pensarían los demás que están a mi alrededor si supieran que yo estoy pensando eso?
¿Qué pensaría mi esposa? ¿Qué pensaría mi hijo? ¿Qué pensaría la iglesia de mí? ¿Sería digno de admiración el pensamiento que yo estoy teniendo? ¿Sería digno de reconocer que yo esté pensando eso? ¿O sería vergonzoso? ¿O sería penoso? O a lo mejor hasta sería, ¿cómo se dice? Sería un tropiezo para los demás. Cuando tú y yo aprendemos a filtrar nuestros pensamientos, como dice Pablo, a través de estas normas que Dios nos ha dado, entonces tú y yo podemos vivir ese tiempo de espera de la respuesta de Dios en paz. Porque el diablo va a poner duda, va a poner engaño, va a poner tristeza, va a poner resentimiento en contra de Dios y va a querer atacar tu mente de una forma impresionante, y seguramente ya lo has vivido. Pero cuando tú y yo filtramos los pensamientos a través de la palabra de Dios, entonces podemos vivir en esa paz, y la paz de Dios permanece en nosotros. La paz de Dios está guardando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos porque pertenecemos a Cristo. Y el versículo 9, el apóstol Pablo nos llama a ponerlo en práctica. Toda esta carta es práctica, toda la Biblia es práctica. Tú y yo necesitamos poner en práctica lo que hemos escuchado. Dice Santiago que si solamente escuchamos y no lo ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Así que yo te invito y te animo a que puedas poner en práctica todo esto que has escuchado. Lo que has escuchado hoy, lo que has escuchado en semanas pasadas, lo que has escuchado a través de tu vida sobre la palabra de Dios, todo esto es práctico y te animo a que puedas vivirlo. Te reto, te desafío a que pongas en práctica no preocuparte por nada, que ores por todo. Te invito a agradecerle a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros, lo que ha hecho en tu vida, y de esta manera podamos estar en la paz que Dios nos da. Y filtra tus pensamientos a través de la verdad de Dios, y vas a ver cómo la paz de Dios va a ser como esos guardias que están ahí cuidando tus pensamientos y tus sentimientos, porque tú perteneces a Jesucristo y el enemigo no tendrá oportunidad de ganar esas batallas, porque Cristo ya las ha ganado y Él conquistó esa victoria en la cruz por nosotros. Aférrate a Cristo en este tiempo de espera y que Dios sea glorificado en esto. Oremos para terminar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque podemos tenerla en nuestro idioma, porque podemos abrirla con libertad, porque podemos predicarla, Señor, con toda libertad. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder ser enseñados por tu palabra. Gracias te doy también por tu Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros y nos da el testimonio de Jesucristo a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro compañero en este caminar. Y oro, mi Dios, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, mi Dios. Y mi oración también es por aquellos, Señor, que hay una carga, hay una preocupación en sus corazones en este día. Tú sabes y conoces cuál es, mi Dios. Pero en este día, como iglesia Luz de Vida, nos unimos en oración. Como dice tu palabra, nos ponemos de acuerdo y creemos que poniéndonos de acuerdo, Señor Jesús, tú estás en medio de nosotros. Y creyendo que tú estás en medio de nosotros, Señor, mi oración es que tú seas tomando toda carga y toda preocupación que nosotros tenemos, Señor. En este día yo entrego y pongo mis cargas en ti, Jesús. En este día, Señor, yo te entrego toda mi ansiedad, te entrego toda mi preocupación, Cristo, porque son cosas que están fuera de mi alcance y por más que yo me esfuerce, no podré tener la solución, pero tú sí, Señor. Permíteme descansar en ti. Jesús, dame descanso en este día. Pongo mis cargas en ti, estoy cansado y estoy trabajado. Pongo mis cargas en ti, voy a ti, Jesús, confiando que tú tienes cuidado de mí, que tú me darás descanso, Señor. Y Dios, como iglesia ponemos toda preocupación, toda carga de cada uno, Señor, que así esté dispuesto a hacerlo en este día, las ponemos en ti, creyendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y descansamos. Permítenos descansar en ti, Señor. Pon tu paz como guardia en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, y permítenos hallar descanso, Señor, para nuestra vida. Y oro, Señor, para que nos enseñes y nos sorprendas, Señor, al momento de poner en práctica el filtro de nuestros pensamientos
Y lo hacemos, Señor, lo hacemos para poder permanecer en esa paz que tú nos das, que tu paz permanezca en nosotros y que tú seas glorificado en todo esto. Gracias, Jesús, por este privilegio que tenemos de poder ser tus hijos y poder recibir esa paz, mi Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que nos da, gracias a Dios por una semana más que nos permite de estar en contacto a través de los medios de comunicación. Esperamos pronto poder estar juntos una vez más, de verdad, ya tenemos muchas ganas de poder estar juntos. Gracias a Dios por estos medios de comunicación, pero no se compara con estar juntos, de verdad. Entonces esperamos pronto poder reunirnos, les estaremos informando cuando así sea, cuando podamos hacerlo. Y bueno, mientras tanto les enviamos un abrazo, los extrañamos a cada uno de ustedes y deseamos de verdad que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere.